Porque yo vi que era posible. Cuando ella me leyó lo que ella había escrito, yo dije, pero si ella lo hizo, yo también puedo. Yo lo heredé, está en los genes. No, yo me sentí mal porque mi mamá, yo digo que yo empecé a escribir porque mi mamá me hizo una tarea. Parte que es, después de que usted haga el trabajo artístico, hay que corregir. Y entonces, si usted me deja decir una mala palabra, y yo empiezo a escribir esta historia porque mi abuela tenía Alzheimer. Y mi abuela tenía una casa que nosotros siempre vimos como mágica. Pero un poco menos agresivo, menos agresivo. A ella lo que le falta es hacer huelga y un chin de barba. Sobre todo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en un episodio más de su canal Fluyendo. Gracias por su like, gracias por su comentario. Si vieron el episodio anterior, vieron que vamos a venir con contenidos ya diferentes. Nos faltaban unos equipos, pero ya estamos creando contenido de variedad para cada uno de ustedes, y es mucho lo que se avecina aquí en el canal. Si usted es de los que no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Y gracias a nuestra gente de Terraza Gloria, un lugar ideal para pasar el rato. Ya lo dijo Leo, que prueben sus hamburguesas, una variedad de platos para todos ustedes y para pasar un buen rato por allá. Gracias a nuestra gente de Boquet Estudio, que siempre nos ayudan y nos colaboran. Además, al estudio de José Enrique Fotofil. En el episodio de hoy tenemos una persona preparada en el área de Derecho. Ella es abogada, ella estudió prensa, es novelista. Sí, vamos a hablar sobre la escritura, esas personas que se inspiran, que son buenos escribiendo, pero no saben qué hacer con ese talento. Vamos a ver cómo pueden desarrollarlo. Una persona que está escribiendo desde los 9 años. Ha sobresalido en algunas áreas y estamos compartiendo en el episodio de hoy con Scarlett Sánchez. Hola, para mí qué placer poder compartir contigo y poder compartir con tu audiencia. Yo estoy muy contenta con lo que estoy viendo, con lo que está pasando en este programa Influyendo, que yo creo que definitivamente ha representado un cambio para lo que se ha venido haciendo a nivel de medios de comunicación en nuestra provincia, y yo creo que el hecho de que tú estés influyendo en estos cambios es maravilloso. Así que felicidades por lo que ustedes están haciendo, y felicidades también a esta audiencia que está, consumiendo contenido de calidad como el que ustedes ofrecen todas las semanas. Es digno tener un programa como este en la provincia para conocer casos como el tuyo. Como decía, novelista, has escrito varias cosas, estás preparada, pero eso muchas veces tiene un inicio, de cómo inició todo. Entonces nos gustaría saber un poco de tu historia, cómo fueron tus años, dónde naciste y cómo te fuiste desarrollando. Bueno, yo nací aquí en San José de Ocoa, nací el 11 de julio de 1990, todavía puedo decir la edad, yo creo. Yo siempre estuve muy enamorada de la literatura. Yo creo que para nadie es un secreto que español era como mi materia favorita, y nada, entonces luego que me fui de aquí empecé a estudiar Derecho, pero yo nunca dejé de escribir. De hecho, siempre cuento que mi primera experiencia con la literatura fue a los 7 años. Y fue a los 7 años porque en el colegio me habían mandado a hacer una historia y mi mamá me ayudó a hacer esa historia. Yo antes creía que escribir estaba destinado para dioses del Olimpo y que eso era muy difícil y que los libros me caían del cielo. O sea, venía una cigüeña y en vez de traer bebé me traía los libros. Entonces, cuando yo vi que mi mamá podía crear historias en las que los búhos hablaban, la noche hablaba, el bosque hablaba, yo me quedé maravillada. Y en ese momento, mi misión de vida fue conseguir el superpoder que tenía mi mamá de escribir. ¡Wow! ¡Qué chulo! Porque yo vi que era posible. Cuando ella me leyó lo que ella había escrito, yo dije, pero si ella lo hizo, yo también puedo. Yo lo heredé, está en los genes. No, yo me sentí mal porque mi mamá, yo digo que yo empecé a escribir porque mi mamá me hizo una tarea. Entonces, como mi mamá me hizo la tarea, yo tenía que vengarme de mi mamá. Entonces, 2 años después, yo tenía ya 9 años, en quinto de primaria, me asignan a escribir una historia en la escuela. Y entonces yo dije, este es mi momento de vengarme de mi mamá. Entonces hice la historia y, para no cansarte el cuento, me fue muy bien con la historia que yo presenté en ese momento, de caballeros y princesas. Entonces, luego de esto, ya en bachillerato, en básica ya como a los 11 años,
para mí fue un momento de mucha felicidad. Y yo lo digo así porque fue la fecha en la que aprendí de las figuras literarias. Recuerdo que mi profesor era Belleto en ese momento. Cuando Belleto nos dio las figuras literarias, yo me fui para mi casa corriendo a practicar haciendo una poesía. Y con esa poesía participé en la semana literaria, en la semana que siempre hacen en el liceo, la semana cultural. Entonces participé con ese poema en la semana cultural y gané el segundo lugar de poesía. Y yo, pero esto se me da muy bien, vamos a seguir. Entonces nada, luego de eso escribo otro poema y vuelvo y participo en la semana cultural del liceo y gano entonces el primer lugar de poesía. Y yo digo, pero esto va bien. Una pausita para esa parte, resaltarla. La parte de la semana cultural, que a veces uno ve que están participando, que las personas se pueden escribir, pero estamos viendo que de ahí salió una persona que hizo una novela. Sí. Una persona que ahora mismo está yendo por todos los medios nacionales e internacionales. A Puerto Rico también, promocionando su libro, su novela. Es decir, usted también puede continuar. Y qué bueno que mencionas y que rescatas eso, porque fíjate que he mencionado dos cosas importantes. La primera es la labor de los padres. Los padres en la casa tienen una misión que es la de también ayudarnos y educarnos. Fíjate que te dije que yo empecé a escribir maravillada porque mi mamá me leía historias y mi mamá me compraba cuentos y me compraba libros para leer en casa. Entonces, primero, los padres. Y en segundo lugar, siempre rescato el hecho de que los maestros también juegan un papel fundamental en nuestra formación como estudiantes y como futuros profesionales. Y en mi caso yo tuve muy buenos maestros, tanto en la escuela básica como en el liceo. Todos mis maestros han contribuido a lo que yo soy hoy. De hecho, te comentaba que yo estoy en escenarios desde los 11 años y estoy en escenario porque yo hacía vida cultural aquí. Yo desde los 11 años participé en Surco, participé en Ocantec, participaba en todos los clubes culturales que habían en el pueblo. Entonces yo me beneficié de toda esa formación que yo tuve. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces creemos que cuando mandamos los muchachos a participar de clubes para que declamen poesía, para que participen en obras de teatro, para que hagan pintura, para que hagan cualquier tipo de obra artística, están perdiendo tiempo, cuando realmente lo que estamos haciendo es formando los profesionales del mañana. Yo lo que soy hoy se lo debo a esa formación cultural que tuve en el pueblo en el que nací y que yo espero que no se pierda nunca, porque eso fue lo que me hizo crecer y poder ejercer la profesión que yo ejerzo hoy, no solamente de autora, sino también la de abogada, que la hago precisamente porque yo vencí miedo escénico en los escenarios de Ocoa. O sea, yo siempre digo, yo hago trampa, porque yo hago esto desde los 10 años, 11 años. De hecho, recuerdo que Maricrí también me dejó participar en un programa de radio con 14 años, o 13 años, yo ni me acuerdo, en un programa de radio que ella tenía. O sea, yo tuve mucho apoyo de mis profesores. Y nada, yo le debo todo eso a ellos. Luego, con el tema de cómo seguir con la escritura, pues ya más adelante, pues yo sentía que me faltaba algo. A pesar de que me estaba yendo muy bien como abogada, mi carrera me estaba yendo bien. Antes de la literatura, te gusta mucho, estás escribiendo aquí en Ocoa, pero ¿por qué abogada? Mira, yo diría que en ese momento yo tenía una crisis existencial, ¿verdad? Yo no sabía qué iba a estudiar. Y justo le pregunto a mi padre me dice, yo le pregunto, papi, ¿qué tú crees que yo debo estudiar? Porque imagínate, uno sale de aquí del bachillerato con 15, 16 años y uno no está muy claro en la vida de qué va a hacer. Y yo nunca había pensado, yo de hecho iba a estudiar medicina o periodismo, yo no pensaba en estudiar derecho. Y mi padre me dice, tú lees mucho, a ti te gusta leer, tú hablas bien y escribes bien. Todo ese perfil me da una abogada. Y yo me quedo pensando en que además yo siempre había sido abogada, digamos, en las aulas, ¿no? Yo siempre abogaba por defender a situaciones que yo creía injustas o defender a una persona que yo entendía injusta. Entonces, en ese momento, yo entendí que yo quería ser como una superhéroe.
Entonces, en el momento en el que uno estudia Derecho, por lo menos cuando uno empieza a estudiar la carrera, es porque uno cree que va a cambiar el mundo y que va a cambiar las cosas. En algún momento siempre me gustó la diplomacia. Entonces yo decía, bueno, la forma más rápida de yo ser diplomática para cambiar el mundo es siendo abogada. Entonces, digamos que entre esas dos circunstancias, primero que mi padre me dice, tú tienes el perfil de una abogada, y en segundo lugar, por esas ganas de querer cambiar las cosas, de querer cambiar el mundo. Y por eso estudié Derecho, con la intención de aportar como mi granito de arena en defender las causas que yo entendía eran justas y eran necesarias para tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo. He dicho, caso cerrado. Entonces, te está yendo muy bien como abogada, Sí. pero tienes ese vacío de que te falta algo. Justamente hace como un año conocí a una maravillosa escritora dominicana que es de la diáspora, es una de las escritoras más respetadas de nosotros en la diáspora, que es la señora Rina Espaillat. Y Rina decía en una clase que tuvimos con ella, en una reunión, Rina decía que hay vacíos en el alma que solo el arte los puede llenar. Y yo lo que digo es que hay vacíos en el alma que solo tu propósito de vida puede llenar. Entonces, aunque a mí me estaba yendo muy bien en mi carrera como abogada y en lo que hago hoy día, yo sentía que algo me faltaba y que no estaba desarrollándome completamente en todo lo que yo era capaz de hacer. Y recuerdo que fue a mi oficina, fue un escritor, Rafael Peralta Romero, que es el director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Y en ese momento él no era el director de la biblioteca. Él fue a mi oficina porque estábamos haciendo un proyecto y él me dice, yo comienzo a preguntarle, digamos que abusando de la confianza y privando en que yo sé mucho, le digo yo, mire, y si yo hago un libro, usted me lo corrige. ¿Y qué usted diría? Y si a mí me gusta la escritura, y yo le estoy diciendo a él que yo escribo y que a mí me gusta eso. Y él me dice, me dio unas palabras que yo creo que crearon en mí otra crisis existencial, ¿no? Y él me dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si tienes un don y tienes un talento, tienes que hacer honor al don que se te ha dado. Esas palabras resonaron mucho en mí, porque yo decía, si Dios me ha dado un talento y me ha dado un don, ¿por qué yo no lo estoy utilizando, ese don? Y empecé entonces a buscar más información acerca de cómo mejorar la calidad de lo que yo estaba escribiendo en ese momento. Y no, yo tengo que escribir. Empecé a tomar talleres literarios, empecé a hacer cursos de escritura y don Rafael me dice, ¿por qué no te integras al taller literario Narradores de Santo Domingo? Y me integro al taller y para no decirte, al año siguiente de yo haber ingresado ya yo estaba coordinando el taller. Me convertí en coordinadora del taller al año siguiente de haber ingresado. Entonces yo seguí escribiendo, yo nunca dejé de escribir, o sea, te digo que escribo desde los 9, realmente nunca he dejado de escribir, pero yo no le había dado carácter y no lo había tomado profesionalmente. Yo dije, yo quiero escribir profesionalmente. Entonces, el año pasado empecé una maestría con uno de los grupos editoriales más importantes del mundo, que es el Grupo Planeta. Empecé una maestría en creación literaria, que justo me graduó ahora este año, ya terminé. Es una maestría en creación literaria con especialidad en literatura infantil y juvenil. Entonces, volviendo al tema del escritor, cuando el escritor me dice esto de muchos son los llamados y pocos los escogidos, y que yo empiezo a cuestionarme, bueno, yo creo que Dios me está dando un mensaje de que yo tengo que escribir, pero ¿de qué voy a escribir? ¿Qué es lo que tú quieres que yo escriba? ¿Qué es lo más difícil, la elección? Sí, es difícil elegir, sobre todo porque cuando tú estás iniciando mucho más, cuando estás iniciando, realmente tú no tienes claras las ideas, las cosas, y el mundo creativo es muy complicado. Que si es el primero, tú quieres como que sea un boom, que sea algo que... Mira, yo no estaba buscando hacer un boom, yo simplemente quería cumplir un llamado que yo sabía que había recibido. O sea, yo tenía el llamado de que quería escribir, yo no estaba pensando en quién me iba a leer. Yo no estaba pensando en
en buscar fama o hacer un libro. Yo simplemente quería cumplir con el llamado que yo tenía en ese momento. O sea, yo sentía que a mí me estaban diciendo, tienes que escribir. Y yo quería obedecer únicamente para llenar y satisfacer lo que yo sentía que me faltaba. Porque cuando yo escribo, a mí se me genera como una sensación de felicidad, que yo creo que nos pasa cuando hacemos algo que nos gusta, que yo creo que es parte de cómo sentir que tenemos un llamado. Es cuando usted siente una felicidad en el estómago, como si estuviera enamorado. Es porque usted está en el camino correcto. Entonces, cuando yo escribo, me da felicidad. Y yo empecé a escribir porque quería ser feliz. Entonces, yo empecé a escribir en pandemia, cuando todo el mundo estaba trancado y que no había más nada que hacer que no sea leer, escribir, ver televisión. Yo estaba escribiendo. Estaba leyendo y estaba escribiendo. Entonces, esta historia nació justamente en la temporada de pandemia. Y yo le empecé a escribir 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana. Yo me despertaba porque me soñaba con los personajes. Entonces, ya ellos querían... Nosotros, por lo menos yo de manera particular, digo que yo no escribo nada. Es como que me dictan. Y yo soy secretaria del universo, yo voy copiando lo que me van dictando. Entonces los personajes se gobiernan, o sea, es como levántese que queremos salir a divertirnos. Y nada, o sea, yo me levantaba a escribir esta historia en las madrugadas. De madrugada. 3, 4, 5. Llegaba Sí. la inspiración en ese momento y... Empezaba a escribir. Cada quien tiene horario en el que es creativo. Hay gente que es creativa en la noche, hay gente que es creativa en la tarde. Yo soy creativa en las madrugadas, cuando hay silencio, cuando nadie me molesta, cuando no hay nadie cumpleaños a esa hora, no hay trabajo, no hay reunión a las 4 de la mañana ni 5 de la mañana. Entonces, esa es la hora en la que yo fluyo. Vamos un poquito para atrás, antes de meternos en la historia. Hablemos un poquito de tu parte de abogada. Entonces, ¿dónde estabas trabajando? Porque eres ejecutiva de Banco Unión. De Unión de Farmacias. Unión de Farmacias. Entonces, háblanos un poquito de esa etapa de abogada. Bueno, mira, yo vengo de trabajar, ya yo tengo 10 años trabajando con sector en lo que hago, ¿no? Que es relaciones interinstitucionales. Ya yo tengo prácticamente 10 años. Empecé primero trabajando en la OPTIC, que es la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación. De ahí paso al Ministerio de Salud Pública, donde tuve una experiencia riquísima. Duré 3 años trabajando en el ministerio, en el área jurídica, como subconsultora jurídica. En el ministerio yo me consolidé aún más en el conocimiento de todo lo que es el derecho administrativo, las relaciones con las demás instituciones y todo lo relacionado al derecho administrativo, ¿no? Entonces, después de ahí, con la experiencia que yo tenía ya en Derecho de Salud, paso a la Unión de Farmacias, que es la asociación que agrupa a la mayor cantidad de farmacias privadas del país. Actualmente agrupamos 1.550 farmacias asociadas en todo el territorio nacional. Tenemos farmacias en prácticamente el país completo. Entonces ahí yo soy directora ejecutiva de la organización. De hecho, soy la primera directora ejecutiva y la única mujer del board de directores. Nosotros tenemos una junta directiva con un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero y los demás directores. De ese equipo de dirección, yo soy la única mujer y de hecho la persona más joven del equipo. Lo cual para mí me llena de mucho orgullo, pero digamos que es una responsabilidad muy fuerte. Porque yo tengo que representar no solamente a las mujeres, sino también a la juventud y de paso apoyar a todo lo que se está haciendo en la organización. Y yo me siento, es como yo ser muy humilde al saber que ellos han visto en mí a una persona que puede representarlos a pesar de mi edad. Y nada, estoy con ellos desde el año 2017. Habla un poquito de realmente lo que hacen para que las personas entiendan un poquito más. Bueno, nosotros representamos a los dueños de farmacias del sector farmacia del país. ¿Qué hacemos? Nosotros representamos a los intereses del sector.
Si se va a hacer una ley o una regulación que impacta el sector, nosotros estamos en el deber de levantar la bandera y decir, bueno, esta ley nosotros creemos que se puede mejorar de esta forma. Si se está haciendo algo que afecta al sector, por ejemplo, los establecimientos ilegales que venden medicamentos que afectan no solamente al sector, sino la salud de la población, nosotros estamos en el deber de defender a la gente que está consumiendo medicamentos y que debe consumirlos en lugares que puedan garantizar su calidad. Entonces, para resumirlo, yo le decía ahorita detrás de cámara que ella es la Juan Ubiere de las farmacias. Sí. Eso es lo que ella se encarga. Juan Ubiere pelea por sus choferes de concho, Sí. ella por la farmacia. Pero un poco menos agresivo, menos agresivo. Ella lo que le falta es huelga y un chin de barba. Sobre todo. Entonces sí, nosotros tenemos una labor bien complicada porque el sector salud es un sector delicado. Ya de por sí nosotros estamos trabajando con un sector altamente regulado. No solo aquí, sino en todas partes del mundo. El sector farmacia es un sector altamente regulado. Entonces, cuando tú trabajas con un sector regulado, tú tienes muchas responsabilidades porque tú estás trabajando con la salud de la gente. Y eso implica que nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo a nivel nacional y de cualquier cosa que pueda afectar la salud de la gente o el sector farmacéutico en sentido general. Pero ¿cuántas personas están bajo tu cargo? Es decir, porque son un equipo de supervisores, ¿sería? No, mira, nosotros somos un gremio. Tenemos un equipo interno de apoyo administrativo. Nosotros tenemos, además del equipo de la Junta Directiva, que es la que dirige, yo ejecuto las ordenanzas de esta Junta Directiva. Y entonces nosotros somos lo que velamos por esos 1.550 socios a nivel nacional. Entonces, nada, ahí nosotros tenemos todo un equipo que apoya en la consecución de esos objetivos que nos trazamos cada año como organización y lo que están en nuestros estatutos. Mencionar antes de volver al cuento, la parte de que ella discute con el presidente, con las personas del Senado, diputados, sobre las leyes que se van a ejecutar. Dice, no, eso no nos conviene. Subí el precio de los motoconchos a 30. Eso no va. Nosotros sí, nosotros tenemos una labor de defensa de los socios en muchos aspectos, o sea, tanto con las instituciones públicas como con las instituciones privadas. Esto implica que nosotros tengamos que ir a medios de comunicación, tanto prensa escrita, radial, televisiva. Con el COVID, por ejemplo, tuvimos muchísimo trabajo como sector durante la pandemia, porque teníamos que mantener informados a la población acerca de cuáles eran las medidas que se iban a tomar a nivel de acceso a medicamentos. Además de muchísimas otras medidas que tuvimos nosotros que participar. Tenemos que ir al Congreso, que si se está haciendo una modificación de la Ley de Seguridad Social, tenemos que ir al Congreso, tenemos que ir a las diferentes comisiones. Si se está haciendo una regulación en salud pública, en la Superintendencia de Salud, pues también tenemos que ir allá. O sea, realmente sí es un trabajo bien interesante. Entonces, volvemos. Vamos ahora sí a entrarnos en el mundo de fantasías, explicarle un poquito a las personas de tu libro. Me decías que lo escribiste en pandemia, entonces ahora mencionabas que ahí mismo también tenías muchísimo trabajo, entonces en las madrugadas la tomabas para eso. Sí. Pero entonces, háblanos un poquito de cómo surge la idea de esa fantasía, porque es una novela de fantasía. Sí, justo cuando yo te dije que yo tuve como esta crisis existencial en la que yo sabía que tenía que escribir, pero no sabía de qué. Entonces yo empecé a hablar con Dios. Le digo yo, mira, si tú quieres que yo escriba, dime de qué. Entonces me llegó la respuesta. La respuesta es: escribe un libro para niños que puedan leer adultos. Wow. Y entonces empecé a escribir esta historia. ¿Cómo empecé a escribir esta historia? Inspirada en mi propia historia de niña. ¿Por qué? Porque esta historia es lo que le pasa a Elizabeth, Estela y Lucas, que descubren que su abuela, enferma de Alzheimer, es la guardiana de un portal mágico y que deben proteger al reino de Castelblanc, que está siendo amenazado por un hechicero llamado Or, que quiere que el reino de la oscuridad sea el que gobierne el mundo, tanto el mundo ficticio como el mundo real.
Y yo empiezo a escribir esta historia porque mi abuela tenía Alzheimer. Y mi abuela tenía una casa que nosotros siempre vimos como mágica. Bueno, que está aquí en las carreras 35, creo que es. Y esa casa que para nosotros siempre fue mágica y eran las aventuras que mis hermanos y yo vivíamos en el patio, yo las empiezo entonces a verter aquí en esta historia. Empiezo a contar cómo yo de niña veía la casa mágica de mi abuela, cómo yo interpretaba las historias que mi abuela me contaba de fantasía de su familia y cómo mi abuela siempre me dijo, nosotros somos una familia importante, y yo siempre creía que yo venía de una familia mágica. Entonces, digamos que a partir de ese momento, con las historias que yo recuerdo de mi abuela que tenía la enfermedad, yo las empiezo a contar y digamos que todo fluyó como tenía que fluir. Una cosa llevó a la otra y yo te decía, los personajes se gobiernan, es una cosa increíble, es como que ellos te dicen hacia dónde ellos quieren ir. Yo quiero este camino, ábreme esta puerta, llévame por aquí, y básicamente una cosa lleva a la otra. Pero en ese momento de que estás escribiendo de ti, pones a tus hermanos y les muestras a tu familia lo que estás escribiendo. Ajá. Es una historia tuya, por ahí están ellos. Entonces son como personajes dinámicos, tiene algo como que de Shred. Entonces cuando ellos se vieron... No, eso es un relajo, porque miren, escuchen algo. Un escritor empieza a contar algo a partir de una historia personal y siempre tiene algo de autoficción. Pero no siempre es el 100% verídico. En mi casa se me ha armado una revolución. ¿Por qué? Porque como es la historia de 3 hermanos y que su abuela tenía Alzheimer y que es en una casa y en un patio, mis hermanos dijeron, aquí hay mucho de nosotros. Mi abuela tenía Alzheimer, tenía una casa con un patio en el que nosotros siempre jugábamos y esta historia se da ahí. Entonces mi hermano chiquito dice, esperen un momento, ¿quién soy yo en la historia? Entonces ellos tienen todo un relajo en mi casa porque ellos dicen que mi hermano es el cerdito. Eso explica a la persona que en el cuento son 3 personajes, 3 niños. 3 niños. Y un cerdito. Al inicio ustedes eran 3. Éramos 3. Y nació mi hermano pequeño. Entonces mi hermano pequeño, realmente la verdad es que mi hermano pequeño nace, yo le llevo unos cuantos años a mi hermano, entonces con quien yo jugaba era con mis otros 3 hermanos, porque cuando mi hermano pequeño nace ya yo estaba un poquito más grande. Entonces por eso es que ellos dicen que yo no lo pude involucrar en la historia y a quien coloqué fue un cerdito. Y por eso el pobre me tenía una huelga. Todavía anoche me estaba él diciendo, entonces yo soy el cerdito de la historia. Sabe que ahora se lo van a mencionar también. No, claro. Ya va a salir de la familia ese bullying. No, ese bullying y el pobre ya me dice que no quiere saber de mí porque lo puse en un cerdito. Pero realmente no, realmente él no era el cerdito. Él incluso tiene otra novela que va a salir más adelante. Ah, bueno. Hicimos una propuesta, Eri, para ti, de que luego una princesa te bese y te conviertas en... Ellos están aquí proponiendo la segunda parte del libro de cómo va a resurgir la versión de Eric realmente. Rescatar al pobre cerdito. Entonces, háblame un poco más del libro y por qué las personas deberían leerlo. Mira, los libros infantiles, en este caso es un libro que es para grado medio, tiene que ser un niño que ya sepa leer, escribir, aunque los padres pueden leerle los libros a los niños. Tienen una doble misión. Una misión que es la de divertir. ¿Por qué? Porque los libros infantiles no solamente deben de educar, porque educar no siempre es divertido. Y nosotros como escritores de literatura infantil tenemos que lograr que los niños amen la lectura. Y para hacer que amen la lectura tienen que leer una historia divertida. Esta historia en particular es una historia que está llena de aventuras para que los niños se entretengan y se diviertan. Además de esto, es una historia que educa. ¿Por qué? Porque es una historia donde hay una metáfora entre lo que es la luz y lo que es la oscuridad. ¿Cuál camino tú vas a seguir? ¿El de la luz o el de la oscuridad? Pero también es una historia hermosa. ¿Por qué? Porque te muestra cómo ellos, que en principio tenían miedo de seguir su llamado, luego vencen sus propios miedos y entonces tienen que enfrentarse cada uno de ellos a descubrir su verdadero potencial.
Y descubrir su verdadero potencial no siempre es un camino fácil. Van a tener que pasar por muchas circunstancias y por muchas situaciones para lograrlo. Y este libro entonces nos enseña a cómo nosotros tenemos que ser perseverantes para alcanzar nuestro futuro, cómo tenemos que seguir nuestros sueños y cómo también tenemos que seguir un legado, un llamado de vida. En este caso, ellos reciben el legado de su abuela, que es ese pase de antorcha generacional, donde ellos reciben la instrucción de su abuela y ellos deben cumplir ese legado que familiarmente les ha sido otorgado, pero no lo van a hacer igual que su abuela. Cada uno de ellos recibe de manera diferente y muy particular un llamado distinto y deben entonces hacer cumplir ese llamado para defender a este reino del malvado hechicero que está atentando contra él. ¿Cuál fue tu mayor reto? Yo creo que el mayor reto fue aceptar que yo tenía que escribirlo, que yo tenía que hacer algo distinto a lo que yo estaba haciendo. Después que yo empecé a escribirlo, todo fluyó. Todo se dio como tenía que darse. Y yo creo que lo más difícil es uno desprenderse de lo que uno está haciendo en ese momento. Por ejemplo, yo estaba muy tranquila como abogada en mi escritorio. Yo estaba muy tranquila haciendo lo que yo hacía todos los días, pero en ese momento en el que yo digo algo me falta, algo más tengo que hacer y tiene que ver con arte, cómo tú te desprendes de esa comodidad que te da lo que te genera dinero, lo que te paga las facturas para tú hacer algo artístico, algo por amor al arte. Entonces ahí yo tuve incluso una lucha interna, porque mi abuela, a pesar de que en mi casa es una casa de artistas y mi abuela nos declamaba también desde pequeños, mi abuela siempre me decía, ¿de qué vas a vivir? ¿De versos, canciones y poesía? Y eso me hacía entender de niña que del verso no se vive, que no se puede vivir de escribir, que no se puede vivir del arte. Y quizás por eso yo no estudié en principio nada artístico, porque yo creía que de eso no se vivía. Y sin embargo, cuando yo vi que necesitaba escribir para poder llenar eso que me faltaba, yo entendí que no solamente de dinero se vive, sino que también hay que hacerlo por llenar el alma de eso que le falta. Y ojo, yo no digo que del arte no se viva, porque hay gente que sí vive del arte. En estos días fui a una conferencia con el cineasta y escritor Guillermo Arriaga, que de hecho ha ganado Oscar y por películas como Amores Perros, y que es un grandísimo novelista que ganó premio Alfaguara, incluso de novela. Él decía dos cosas importantes que las traigo aquí. Número uno, no te digan que del arte no se puede vivir, porque él vive del arte y vive de lo que él le gusta hacer. Uno. Y dos, no te digan persigue tus sueños, porque cuando te dicen persigue tus sueños te lo están poniendo como que es algo difícil de hacer y como que es algo que está muy lejos de ti. Persigue metas, porque las metas son las que se cumplen, los sueños no. Las metas son cada vez que vamos a hacer algo, colocarnos una meta de cómo yo lograr hacer una lista de cosas que yo quiero hacer. Yo quiero lograr esto para el próximo año, quiero lograr esto para este año, porque las metas son las que se cumplen. Los sueños se quedan simplemente en un álbum que nosotros vamos haciendo de cosas que queremos hacer, pero tuvimos tanto miedo que no las hicimos. Escribiste el libro, pero luego de que lo escribiste vinieron otros retos. Ahora hay que publicarlo, ahora hay que hacerle una portada, ahora hay que hablar con editoras. ¿Cómo es ese proceso? Mira, te cuento que por eso es que yo digo que hay que seguir también nuestro llamado de vida, porque las cosas van a fluir. Porque en mi caso, yo le pasé era lo primero que yo escribía y lo escribí, te digo, solamente siguiendo mi voz interior. Yo le paso el libro a un amigo que es de aquí de Ocoa, Rodolfo Báez, que es editor y escritor, es de Rancho Arriba. Rodolfo, que pertenecíamos al mismo taller literario, Rodolfo lee el libro y lo corrige. Lo lee en el 2021, creo que lo corrige, 2021-22. Y Rodolfo empezó un viacrucis conmigo, porque Rodolfo empezó, Scarlett, vamos a publicar ese libro. Scarlett, vamos a publicar ese libro. Y yo que no, yo no quiero publicar eso, qué vergüenza, eso es un disparate, no lo quiero publicar. Y ahí viene también una palabra que la dijo Jesús.
y yo creo que esa es la labor de los editores. Jesús dijo una vez que una luz no nació para estar metida dentro de una gaveta. La luz, usted la tiene, la lámpara, tiene que colocarla arriba donde alumbre. Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con nuestros talentos, con las cosas que queremos hacer, que sabemos hacer. De nada sirve que nosotros nos metamos en una gaveta y que nos ocultemos para que no nos vean. Nosotros estamos llamados a hacer luz, que es parte también de la metáfora del libro. El libro es los guardianes de la luz. Cómo nosotros podemos ser luz en un mundo que quiere que seamos tinieblas, que quiere que nos ocultemos, que quiere que no nos mostremos y hagamos de que los otros sepan lo que somos capaces de hacer con nuestros talentos, con nuestros dones. Entonces yo misma me estuve motivándome, pero yo escribí un libro de cómo ser luz. Yo escribí un libro que precisamente usa esa metáfora de nacimos para estar encima de la mesa, para alumbrar a otros con lo que sabemos hacer. Yo no puedo condenar este libro a estar metido dentro de una gaveta. Yo tengo que sacarlo y que salga a la luz. Entonces, Rodolfo inició el proceso de edición del libro y contacté a una ilustradora cubana que se llama Janet Rosa Pérez, a quien no conozco personalmente, pero que es una maravillosa ilustradora. La conocí porque ella ilustró el libro de una amiga, también del taller, y yo quedé maravillada con lo que ella había hecho. Entonces ella me ilustró el libro. Está muy chula la portada. Las ilustraciones están espectaculares. Por dentro puedes ver las ilustraciones y son bellísimas. No tienen, yo creo que nada que envidiarle a cualquier otro libro de fantasía. La única petición que yo le hice fue que me haga un mapa. ¿Por qué? Porque yo había hecho un mapa. Yo, en mi proceso de escritura, yo tomaba notas en una libreta. Y yo incluso dibujaba los personajes. Yo misma los dibujaba. Y yo hice un mapa para yo mismo orientarme, porque los libros de fantasía también siempre tienen un mapa. Yo decía, un libro de fantasía sin mapa no es un libro de fantasía. ¿Tú veías mucho Dora cuando pequeña? ¿Veías mucho Dora? Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, de Tolkien, todos estos libros, incluso Game of Thrones, todos estos libros tienen mapas para ayudar a que el lector entienda por dónde es el mundo, y yo misma para orientarme, porque a veces yo hacía que los personajes fueran al norte y yo decía, ok, ¿qué hay en el norte? Hay bestias salvajes, en el norte en el sur hay animales fantásticos debajo del agua. Entonces todo ese mundo fantástico yo lo fui haciendo en un mapa y le digo, Janet, lo único que yo te voy a pedir es que me hagas este mapa, y Janet hizo una belleza de mapa. Entonces después de la edición, la ilustración, ya vino una corrección final, y después que el libro ya estaba listo, entonces llamé al director de la Biblioteca Nacional y le digo, yo creo que usted es el que tiene que hacer la presentación de este libro, porque de hecho yo empecé a tomar en serio esto después de las palabras que él me dio. Hacemos un evento, la primera vez que se presentó realmente no fue en la capital, ahora lo recuerdo, fue aquí en Ocoa, y para mí fue muy simbólico que lo hayamos hecho aquí en Ocoa, porque el libro nace precisamente de una historia mía de infancia aquí en Ocoa. Y el libro se presentó en el Festival Literario Sur en febrero. Ya en marzo yo hago una presentación en la capital, que sí es donde se hace la presentación con el director de la biblioteca, y fui invitada al Congreso de Ciencia Ficción y Fantasía en la Universidad de Puerto Rico. Y fuimos allá a presentar el libro también en la Universidad de Puerto Rico, en este Congreso de Ciencia Ficción y de Fantasía. Entonces ya desde ahí ya hemos venido promocionando el libro, tenemos también conversaciones ya para continuar la expansión del libro y todo eso, y seguimos escribiendo, que es lo más importante. Excelente, viene la parte 2 para liberar a Eddie. Pero entonces hay muchas personas, como te digo, con mucho talento, muchas personas que les gusta escribir, que participan también en premiaciones con obras literarias. Pero ¿qué tan factible es para una persona realmente escribir un libro, ya que está mucho el tabú de que del arte no se vive? Y actualmente en esta era un poquito más digital está eso de que del arte sí se vive. Entonces, a una persona que está escribiendo actualmente o que tiene un cuento por ahí, ¿qué tú les recomiendas? Lo primero es que hay que leer mucho. No puede haber un escritor sin que sea lector. Uno tiene que leer mucho.
Y yo tenía una profesora que ella decía, si usted va a escribir un libro, no sé, de novela negra, como uno que yo estoy trabajando, si usted va a escribir un libro de novela negra, usted tiene que leerse por lo menos los 10 libros de novela negra que se están vendiendo actualmente. No uno, no. Usted tiene que estar leyendo constantemente. Lo primero es eso. Y lo segundo es formarse. Formarse. O sea, a pesar de que tengamos un talento, hay que aprender técnicas. Hay que aprender de los que ya les ha funcionado su escritura. Porque a veces creemos que porque Dios me lo dictó, ya eso está perfecto así. No, nosotros tenemos que editar. Lo peor de los libros es editar. Lo peor de los libros es corregir. Igual que de las fotos. Claro, es lo peor, porque nosotros los artistas, cuando estamos fluyendo en eso que queremos hacer, estamos muy concentrados en el arte y no nos estamos fijando en los detalles. Entonces, ahí viene la segunda parte, que es, después de que usted haga el trabajo artístico, hay que corregir. Y entonces, si usted me deja decir una mala palabra, fluye. Ernest Hemingway decía que el primer borrador de todo es una mierda. Lo primero que usted haga de cualquier cosa no sirve. Eso usted tiene que corregirlo y corregirlo, hasta que quede bien, hasta que quede perfecto, hasta que quede, que se pueda leer. Entonces, después que primero leer, es lo más importante, leer. Segundo, formarse. Y lo tercero es escribir, porque decía, yo creo que era Faulkner que decía que usted no puede ser un escritor que no escribe. Usted tiene que ser un escritor que escriba. Yo no puedo decir que yo soy escritora y yo no estoy escribiendo. Lo mismo que usted no puede decir que es fotógrafo y no está tomando fotos. O usted es pintor y no pinta. Usted tiene que hacer el oficio al que usted se quiere dedicar. Usted tiene que dedicarle tiempo. Porque nadie, yo decía fuera de cámara, nadie nace sabiendo. Y la práctica es la que hace al maestro. Hay un estudio que habla de las 10.000 horas. Es un estudio que es de Malcolm Gladwell. ¿Qué es lo que dice ese estudio? En el libro que se llama Outlier, dice que cómo tú ser un maestro en algo. Usted tiene que tener 10.000 horas dedicadas a ese oficio. ¿Cómo usted consigue las 10.000 horas? Yo me di cuenta, antes de yo leer ese libro, yo me di cuenta de que había algo particular. Yo no sé si tú has visto las entrevistas, los programas de reality show, de cantar, de actuar, de esto, de mira quién baila, sí, no sé qué, de actuación, de voz, de voice. Siempre, fíjense en algo, siempre le preguntan cuántas horas usted ensaya al día. Y yo me percaté cuando yo veía esos programas de que había una constante. Todos decían que practicaban o ensayaban de 4 a 5 horas diarias. Todos decían eso. Y si ustedes ven ese tipo de programas, fíjense, siempre dicen que ensayan de 4 a 5 horas diarias. Entonces, lo mismo pasa con los peloteros, lo mismo pasa con los deportistas. ¿Cuántas horas están los deportistas dedicados a su actividad? Michael Jordan era famoso porque era buen tirador, pero ¿era buen tirador porque nació siendo un buen tirador? No, era un buen tirador porque el tipo practicaba 2.000 tiros diarios. El tipo era un obsesivo, 2.000 tiros diarios todos los días. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Practicar. Porque nosotros no nos va a venir la idea sentados en el sofá. La idea va a venir mientras estemos trabajando. Yo no recuerdo si esta frase la dijo Pablo Picasso, pero hay una frase que decía, creo en la inspiración, creo en la musa, pero qué bueno que siempre me visita todos los días a las 9 de la mañana. Si usted no se sienta a escribir o no se sienta a practicar su deporte, su arte, su oficio, nunca va a ser bueno. Eso, soy mal pianista. ¿Cuántas horas al día practicas? Lo mismo pasa con la matemática. Soy malo en matemática. Muy bien. ¿Cuántas horas al día estudias matemática? No vas a ser bueno en eso si no le dedicas tiempo. Porque eso es ser, alguien me decía, es muy arrogante de parte de uno que creer que por uno haber nacido va a nacer con la maleta de los dones y los talentos de saberse las cosas. No, hay una ley natural que es incluso bíblica, es la ley de la siembra y la cosecha. Usted va a cosechar lo que usted siembre. Si usted siembra 10 horas de Netflix, usted va a cosechar 10 horas de Netflix. Pero si usted siembra 10
horas de trabajo, usted va a cosechar 10 horas de trabajo. No sé si me doy a entender. Usted no va a sembrar una zanahoria y va a cosechar una papa. O lo mismo pasa con las relaciones. Si usted siembra amor, usted va a recibir amor. Pero si usted siembra maltrato, usted va a recibir maltrato. Si usted siembra egoísmo, va a recibir egoísmo. Es una ley natural, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a nuestra actividad, a nuestro oficio. Veo que también hace muchas comparaciones o hace mucha alusión a la parte bíblica, la parte de la luz. Ahora hablabas de la ley, de la siembra y la cosecha. ¿Qué tan religiosa eres? Mira, yo no creo en las religiones. Yo creo en una relación con Dios. Yo creo, todos nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida. Y tenemos nuestra área familiar, nuestra área intelectual, nuestra área financiera, nuestra área de relaciones y también tenemos una área espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos más que un cuerpo que está vagando por el mundo. Y yo decido creerlo así. Decido creerlo así porque para mí es muy... Yo no sé cómo una persona puede vivir sin esperanza. Cómo una persona puede vivir sin creer que está siendo guiado hacia el camino que debe seguir. Yo prefiero creer que yo tengo algo que me guía y de hecho está incluso hasta estudiado. Está estudiado que todo el que tiene la creencia de que tiene un hilo que lo está conduciendo hacia un mejor camino, le va mejor en la vida. ¿Por qué? Porque asume la vida diferente. Yo asumo que todo lo que me pasa por una razón, me pasa para que yo aprenda algo. Si me pasa algo malo, porque me pasan cosas malas también, si me pasa algo malo, yo trato de ver, ok, ¿qué yo tengo que aprender de esta lección que la vida me está dando? Me tropecé, pero ¿cuál es la lección? Porque prueba que no se supera, prueba que se repite. A veces decimos tropezamos con la misma piedra, pero no es la piedra la del problema. La del problema soy yo, si estoy repitiendo la misma piedra. A veces tenemos un problema con la piedra, pero volvemos y buscamos la piedra, abrazamos la piedra, le damos besito a la piedra, dormimos con la piedra, chateamos con la piedra. O sea, me di a entender. Bastante. Tropezamos con la piedra, pero la del problema soy yo. Entonces yo tengo que tratar de entender que incluso lo malo que me pasa, me está pasando para algo. No me está pasando a mí, me está pasando para mí. Porque yo tengo la creencia de que todas las cosas obran para bien. Entonces te decía que en vista de que yo soy un ser que tiene muchas áreas, yo no soy solamente Scarlett la escritora, Scarlett la profesional, yo soy también Scarlett la amiga, Scarlett la hermana, la hija. ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte, no menciones la escritura, por favor. Mira, este año yo descubrí un nuevo hobby. Surfear. No, todavía no surfeo. Pero yo descubrí un nuevo hobby este año que es montear. Yo este año empecé a hacer aventura. Empecé a hacer senderismo. Y me ha fascinado la versión de mí que se desconecta. ¿Por qué? Porque te conectas con la naturaleza, te conectas... en ese momento que estás haciendo senderismo, tu misión es sobrevivir. No hay señal de internet, no hay forma de tú conectarte a internet. Tú lo único que necesitas es sobrevivir, caminar y sobrevivir. Entonces, aparece una piedra, un animal. Incluso el primer senderismo, no, porque a mí me pasan cosas increíbles. Mi primer senderismo al final terminó siendo súper difícil, el bendito senderismo. Y de ese senderismo yo me caí. Oye, me caí, tuve una caída bien fea. Y una de mis mejores amigas andaba conmigo, que ella fue la que me invitó, y empezó a gritar, ayuda, ayuda. Y justamente la persona que fue a ayudarme, cuando yo me caí, resultó ser quien a esa hora otra de mis mejores amigas. O sea, fíjate cómo lo que yo te decía, todo obra para bien. Yo siempre digo que esa caída que yo tuve sirvió para yo conocer
a esta otra amiga. Me sonó tanto que me iba a hacer una historia de amor así, como que No, es no, el que me no. rescató fue, No. ahora es mi príncipe azul. No, esta amiga surgió de prácticamente de esta caída que yo tuve. Entonces vino porque vino a ayudarme. Entonces fíjate como yo te decía, todo obra para bien, a pesar de que yo me caí, que hubo que darme calmante y levantarme y ayudarme a caminar, resultó algo positivo. Entonces me gusta mucho hacer senderismo, me gusta mucho entrenar, yo hago CrossFit, me gusta nadar, es la forma en la que yo me desconecto. Pero también me gusta mucho salir con mis amigos, me gusta salir a comer, a conocer sitio nuevo, al teatro, me gusta la parte artística, me gusta leer. Creo que es la forma en la que yo trato como que de desconectarme. Seguro. Entonces, ¿cuáles son tus aspiraciones? Así, ¿qué es lo que quieres lograr? Tanto como en la parte de abogada, como en la de escritora. ¿Cuáles son esas metas que mencionaba ahorita? Que no di que sueños, sino metas. Mira, por el momento yo estoy tratando de crecer en esto que yo estoy haciendo. Yo quiero seguir escribiendo, quiero escribir aún más, quiero escribir aún mejor y quiero incluso ser aún mejor profesional de lo que estoy haciendo ahora. Yo quiero seguir publicando, quiero seguir participando tanto a nivel nacional como internacional en eventos que me permitan desarrollar esta profesión, tanto de la escritura como del derecho, y servir, porque parte de las cosas que yo quiero seguir haciendo también es servir, poder apoyar a otros, poder apoyar a jóvenes, poder apoyar a niños. Incluso he estado dando talleres de escritura para niños y jóvenes y son cosas que quiero seguir haciendo. Quiero seguir apoyando a que más gente, más niños, más jóvenes puedan seguir creciendo y conociendo acerca de la literatura y del arte y de cómo convertirse también ellos en escritores. Entonces, un consejo a esas personas que como tú están ahora tal vez en una oficina, en un trabajo, están hasta haciendo nada en su casa, pero tienen un sueño, tienen un talento, tienen un don enterrado, hasta de un negocio, de cualquier cosa, pero tienen ese miedo o esa dejadez de hacerlo, les falta como esa motivación. Lo primero es que se dejen de hacer tantas preguntas, porque parte de lo que nos para, el analizar, paraliza. Y muchas veces hay que analizar, y es verdad que hay que analizar, pero no deje que el tanto sobreanálisis lo paralice. Número 1. Número 2, siempre hay que consultar personas que hayan tenido éxito en eso que usted quiere hacer. No le pida consejos a alguien de cómo progresar si no ha progresado. No le pida consejos a una persona de cómo tener un negocio si esa persona no tiene negocio. Número 3, usted no puede montar algo que usted no sabe hacer. Primero tiene que formarse. Y yo creo que estamos en la época adecuada para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, estamos en la época de la inteligencia artificial. Ya la época en la que nosotros teníamos que ir a la biblioteca y pasarnos horas buscando información, ya la tenemos al alcance de la mano. Usted y Bill Gates tienen el mismo tiempo. El problema es que Bill Gates lo administra de una forma y usted lo administra de otra. Es la forma en la que yo lo veo. Bill Gates no es más genio que usted. Yo le decía ahorita, le ha dedicado más horas a su área de las que les ha dedicado usted. Entonces, queremos montar un negocio. Nosotros, bueno, ahora como familia, nosotros estamos de hecho montando un nuevo emprendimiento para Ocoa, que yo creo que va a ser sumamente bueno para el pueblo. Y nada, lo siguiente que quiero decir es, siempre hay que estar en movimiento. El que no se mueve, se muere. Porque la vida es eso, movimiento. Si usted no se mueve, se muere. Hay que apoyar y hacer a todos los talentos que nos fueron dados. Hay que sacarlos y ponerlos al servicio de otros. ¿Por qué al servicio de otro? Porque el talento que usted tiene no es para usted tenerlo para usted. Usted tiene que ponerlo al servicio de las otras personas. Un médico no es para atenderse a sí mismo. Una persona estudia medicina para atender a otros. Un abogado estudia derecho, pero es para defender a otros. Lo mismo que un artista es artista, pero es para que su obra la disfruten otros.
Entonces tenemos que entender que tenemos que hacer uso de ese talento, de ese don, de ese honor, hacerle honor al don que se nos ha dado. Entonces, creo que ya he mencionado la consistencia. Tenemos dos voces. Nosotros siempre vamos a tener dos voces. Una voz que nos dice, sigue, y otra voz que nos dice, aguántate. Entonces, yo creo que hay que saber discernir cuándo nos toca seguir y cuándo nos toca analizar. Porque a veces lo que queremos es paralizarnos. Y es mejor que algo esté hecho a que algo sea perfecto. El siguiente punto que quiero dejar dicho es, empiece con lo que tenga a la mano. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes ahora mismo que puedes empezar con lo que tengas? O sea, a veces queremos montar una tienda, pero queremos tener toda la tienda montada. Empiece con una ropa, empiece publicando el primer zapato. Empiece leyendo la primera página, porque hay otra cosa, hay otra regla que es la regla del efecto compuesto. Las cosas se van acumulando. Si usted nunca ha leído un libro completo, empiece leyendo una página al día. Si nunca ha hecho ejercicio, empiece con 15 minutos al día. Es más, si ni eso, pues empiece poniéndose la ropa de ese ejercicio y después va subiendo. Lo importante es que empecemos con lo que tengamos a mano. Eso así, excelente consejo, espero lo capten. Y yo lo que tengo a mano es este libro, Los Guardianes de la Luz. Castelblanc. ¿Y dónde las personas pueden conseguirlo? Mira, el libro está actualmente disponible en la librería Cuesta, en la capital, está en librería Mamey, próximamente va a estar también en Amazon, y también pueden consultar en las páginas, pueden escribirme a mi Instagram, que es Scarlett Shirley. El libro también tiene un Instagram que se llama Castelblanc Book, y pueden escribirnos también que podemos informarle cómo hacerle llegar el libro. Excelente. Pues ya ustedes saben, Scarlett, muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Un placer, realmente. Y ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Deje su comentario, deje su like y nos vemos en un próximo episodio, porque aquí estamos fluyendo.